Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos al capítulo 5 de Éxodo, el verso a verso que estamos haciendo de este libro, de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Estamos en esa plena narrativa de los envíos de Moisés o de Yahweh enviando a Moisés y Aarón delante del faraón para solicitar de una manera muy diplomática la salida del pueblo. Así que acompáñenos hoy. Esta historia es fascinante, está llena de una gran, digamos que revelación de Dios, porque así como se le revela a los hebreos, se le revela a los egipcios, y esperamos que lo haga con ustedes, con nosotros, porque es como, bueno, ¿y quién es tu Dios? ¿De qué Dios me están hablando? Pues estos capítulos hacen una gran presentación de quién es este Dios. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco en esta mañana la oportunidad que nos brindas de buscarte, conocerte, de estudiar tu palabra, Señor, y de descubrirte en medio de ella. Que sea notorio para todos nosotros, que sea claro, contundente tu mensaje y podamos acercarnos a ti en esta mañana. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, vamos al capítulo 5 y leemos. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Yahweh, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y aquí de entrada tenemos varias cosas interesantes, ¿no? Bueno, para que contextualicemos, Moisés, ¿dónde estaba? Estuvo recién antes que se presentara delante de Faraón. Estuvo en el monte, ¿cierto cuál? Monte Horeb, conocido en este momento como el Monte Horeb, y el Señor le dice allí en los capítulos 3 y 4, le dice que se presente delante de Faraón. ¿Para qué le dice que se presente delante de Faraón? ¿Ah? Veámoslo aquí en el capítulo 3, en el versículo 18 dice: oirán tu voz, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: Yahweh, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. Esto es algo que no hemos, de pronto, o por lo menos yo no tenía como tan presente, que es que el Señor se lo menciona tal cual: dile que los deje ir a este monte a presentar sacrificios. Y aquí Moisés se lo dice tal cual al faraón, ¿no? Eh, deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es interesante ver este dato. ¿Cuánto tiempo había de Egipto al Horeb, al monte Horeb? 3 días. ¿Cuánto tiempo le tomó al pueblo llegar allá? 3 meses. Mucho tiempo, ¿no? De diferencia. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Por la ruta que tomaron. Por la ruta que tomaron. Cuando tú ves un mapa, después les enseñaremos cuando estemos en esas jornadas del camino. Ellos hacen algo así. Están en la parte norte de Egipto, la tierra de Gosén, cruzan el Mar Rojo y hacen un camino descendiente suroriente y se regresan. Llegan a Oreb. Ellos habiendo podido tomar, digamos, una distancia cercana en kilómetros, hacen una bajanta, pasan por diferentes lugares y se regresan. ¿Listo? Esa es la razón de que les haya tomado 3 meses, ¿sí? ¿Por qué tomaron ese camino? Pues porque así el Señor los vio a que fuese. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dice el pasaje? ¿Por qué tenían que tomar ese camino? Porque el Señor quería probar el corazón del pueblo. ¿Y cómo los probó? Con hambre y con sed. Es bravo, pero salen al desierto y los recursos que habían tenido, ¿cómo los envió el Señor al desierto? Llenitos. Una Pascua, con un pan sin levadura. Se calcula, se cree, por lo menos por tradición, que el tiempo que les tomó de la noche de la Pascua, cuando se comieron el cordero, hasta el cruce del Mar Rojo, ¿cuántos días les ponen? ¿Cuántos días le ponen? ¿Una semana, dicen?
por tradición se creen que fueron 7 días, una semana. Equivaldría a que al periodo de panes sin levadura. Tendría sentido el por qué son 7 días de panes sin levadura, porque fue el tiempo que tuvieron para comerse ese pan sin levadura. ¿Listo? Tiene sentido, ya que ellos no podían pararse a cocinar, a hacer algo nuevo, ellos estaban era huyendo. No había tiempo para eso, y solamente hasta que cruzan el mar pueden renovar su cocina, ¿no? De alguna manera, y hacer preparar cosas nuevas. No había tiempo para acampar. Ellos estuvieron huyendo hasta el mar. No que les haya tomado 7 días llegar allá, sino 7 días en cruzarlo, porque recordemos que hubo diferentes momentos en todo eso. Y el Señor hizo separación entre ellos y los egipcios. Bueno, ya luego leeremos eso, pero por tradición se cree que los 7 días de panes sin levaduras representan el tiempo de la salida. ¿Listo? De hasta que cruzan el mar. Em, y del mar, haberlo cruzado hasta ¿cómo se llama? Hasta Oreb, o más bien, ¿no? Desde donde estaban, desde Gosén hasta Oreb, según este pasaje, Yeshua, el Señor les dice, dejen ir a mi pueblo para que me vayan al desierto, a este monte los traeré y me harán sacrificios camino de 3 días. Les tomó 3 meses. ¿Listo? Ahí ya tenemos el primer punto chévere de analizar. Bueno, entonces él dice, deja ir a mi pueblo, le dice Moisés a Faraón, Yahweh me ha dicho así, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y aquí viene ese primer dato, ¿no? Ese segundo dato. Yo no conozco a Yahweh ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué Faraón no conocía a Yahweh? ¿Por qué ya Faraón no conocía a Yahweh? Porque no sé. Pero, ¿será que si aquí se nos establece una comunidad musulmana, no sabremos quién es el Dios de los musulmanes? O si aquí hay indígenas, no sabremos quiénes sean sus dioses. O sea, no habrá uno. No, la razón sencilla es porque ni siquiera el pueblo lo conocía. O sea, no es porque los egipcios no conocían nada de los hebreos, sino porque los hebreos mismos no tenían una identidad formada. Es que esa era una familia muy pequeña, de apenas 70 mencionados, 70 hijos de José, de Jacob, que cruzan. Han pasado 400 años, una gran nación. ¿Qué formación creen que tenían? ¿Cuál era su identidad? Pues era completamente extraña, nueva, porque ellos se forman entre egipcios, viendo lo que hacen los egipcios, su manera seguramente era muy, muy egipcia. El hecho que hayan estado separados territorialmente, ellos estuvieron en un lado, los egipcios en otro, porque no había al parecer una, una mezcla, una tolerancia, hizo que seguramente otras cuestiones culturales e identitarias relativas de ellos haya también permanecido, pero no creo que haya sido mucha. ¿Sí? Algunas cosas como lo que comen o el trabajo de pastoreo o lo que hayan heredado culturalmente de sus padres, muchas cosas se habrán permanecido, pero en 400 años es muy, pero muy, que muy probable que el Dios de ellos no tenga mayor, era más bien como un asunto del Dios de nuestros padres, unas promesas. O sea, como cuando uno ve las películas y hablan de la profecía, hay una profecía para que algún día vendrá un Salvador. Como que no se sabe, no se entiende, pero todo el mundo espera en algo que oyeron, como un recuerdo heredado. Muy probable que ese sea el Dios de ellos. ¿Por qué? Pues porque él nunca se dio a conocer a ellos. ¿A quién se le dio a conocer a Dios? A Abraham, Isaac y Jacob, a nadie más. Entonces es muy difícil que tú conserves eh, dentro de tu cultura, de tu identidad, un Dios que no conoces tan lejano, o sea, tan así. Porque pues cuando te han adoctrinado, te han enseñado un camino, una forma, es más fácil. Pero cuando no, ¿qué conocería los hebreos del Dios de sus padres? Lo más seguro que conocerían es las promesas. Hay unas promesas, no sé. Dios dijo algo bueno de nosotros y de nuestros ancestros. Quizás sea lo único, pero ellos no sabían nada de sacrificios, no sabían nada sobre qué hacer y no hacer. Quizás, insisto, quizás, ¿no? Aquí toca hablar desde el quizás porque el pasaje no dice mayor cosa, pero siendo críticos, quizás lo único que ellos
recordaban como una herencia era que ellos volverían a una tierra, y que había un lugar para ellos, que Abraham fue llamado de un lugar muy lejano para llegar a otro, para que él y sus descendientes permanecieran en esa tierra. Porque créame que si uno como padre insiste en algo, es en las cosas buenas. Mi hijo, todo esto le pertenece a usted. O sea, como quien dice, no lo olvide, ¿no? No se olvide que usted tiene ahí unos tiquetes, por favor, úselos. No se olvide que hay una herencia, no se olvide. O sea, esas cosas que uno dice, y ese hijo tiene que ponerle cuidado. Si uno se olvida de esas cosas, es no solamente uno no tenerlas, sino restárselas a sus hijos también. Entonces yo creo que esas promesas perduraron de alguna manera, pero el conocimiento de ese Dios era un misterio. El Dios era el Dios de nuestros padres, no sé. ¿Cómo se llama? Ni idea. ¿Quién es? ¿Cómo es? No se sabe. Entonces era un choque muy grande con los egipcios. ¿Cuáles son sus dioses? Son este y este y este. ¿Cómo son? Mírenlos. Tiene cabeza de caballo, de buey, de zorro, de serpiente, de no sé qué. Tienen el sol a sus espaldas, tienen esta pinta, son así de altos. Este es el dios de los cielos y este. O sea, había un conocimiento claro, identitario de cada uno de esos dioses. Los hebreos no. Entonces, si ellos no conocen a su propio Dios, pues mucho menos un faraón. Porque pues, qué me comparten de esos dioses? No tengo ni idea. ¿Quién hizo un buen trabajo de conocer al Dios de los hebreos más adelante, con el tiempo? Que conozcan ustedes en la historia. O sea, alguien que haya dicho, venga, yo quiero entender al Dios de los hebreos. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Hubo alguien? No, tiempo después. ¿Quién hizo fuera de la nación? Estamos hablando de extranjeros. ¿Quién hizo un trabajo de conocer o entender en qué creen los hebreos o cuál es el Dios de Israel? ¿Nabucodonosor? No. No se narra que a la gente... ¿Ah? ¿Un rey de dónde? Me acuerdo que en esas preguntas de la otra vez. Ptolomeo. Ah, casi lo tenía en la punta de la lengua. ¿Quién era Ptolomeo? Libro de los Macabeos. ¿Quién era Ptolomeo? Ah, les voy a dar otro dato. Es griego. Ah. ¿Qué pasó con Grecia? ¿Qué pasó con Grecia? ¿Ah? 400 años les llevó y tenían nociones del Dios de Israel. Pero Yeshua van 2000 años, 400%. ¿Sí? Y todavía conocemos de Yeshua, pero todo testigos. Y ya la gente, mucha gente, la mayoría de la gente no sabe ni quién es. Pero allá es que ya. Y solo unos cuantos el Señor se ha destinado para que todavía Sí. indaguen de quién es Yeshua. Es un buen dato y ahorita lo abordo. Es un buen dato. Vea, póngale cuidado. Estamos en el tema de quién preservó quién buscó entender al Dios de los hebreos. Ptolomeo. Muy bien. Eso, ¿quién te le... ¿Qué hizo Ptolomeo? ¿No? Una biblioteca. ¿Cuál? Alejandría. La biblioteca de Alejandría. ¿Dónde queda la biblioteca de Alejandría? En Egipto. En Alejandría, en Egipto. Alejandría es la zona que conquistó ¿quién? Alejandro Magno. Alejandría, Alejandro Magno. Entonces allí establece, Ptolomeo crea, perdón, una biblioteca y busca todos los documentos de las naciones. Él hace una tarea tremenda. Ese es una de esas cosas que se lamenta uno que hayan sido destruidas. La biblioteca de Alejandría, si estuviera en pie, tendría... no sé. No sé, mamita, ¿quién la destruyó? No, él estaba muerto. Entonces el que le seguía. No, pero no estoy seguro que haya sido un griego. Bueno, el caso es que la destruyeron, pero Ptolomeo era bueno, es que lo que pasa es que rápidamente Grecia se separa, quedan los Seleucidas y se separa como en 3 o 4. Y el caso es que en la parte sur, allí en lo que fue la conquista hasta Egipto, se quedan los Ptolomeos. Y este gobernante ordena la creación de la Biblioteca de Alejandría y toma documentos de todo lugar. Y entonces, ¿qué pasa con los hebreos? Pues bueno, si no entendemos, y así habrán hecho con todos los documentos de otros lenguajes, era pues traducirlos. Entonces, ¿cómo tradujo el Tanaj o los escritos hebreos? ¿Qué hizo?
¿Cómo los tradujo al griego? Rápido. Esto lo debemos saber, yo estoy seguro que lo saben. ¿Qué documento se creó oficialmente? El documento de documentos. ¿Cuál? ¿La Biblia cuál? La Vulgata. La Septuaginta, muy bien. La de los 70. La de los 70, porque se reunieron se reunieron a 70, creo que fue más de 70, como 72, pero fueron 70 ancianos o escribas eruditos judíos que conocían la escritura y ellos sacaron 70 copias independientes y luego las fusionaron para que no hayan fallas. Y ahí viene la Biblia griega, que fue un conflicto para esa época grandísimo, que se haya traducido. No se le daba credibilidad. Incluso hasta el tiempo de Yeshua había conflicto con eso, sin embargo los apóstoles citan la Biblia en griego, en su versión Septuaginta, lo que nos deja saber que ya para la época de Yeshua era lo común, era la versión más organizada eh, de los escritos bíblicos en un grupo, no necesariamente en todo Jerusalén o en todo Israel. Pero son datos interesantes y hay que decirlos, que hasta que alguien con ese, digamos, ese nivel de autoridad establece un orden, es que el conocimiento de la Biblia llega a ser más accesible, por lo menos, el conocimiento de identidad de un Dios. Pero antes de eso pasa lo que tú mencionabas, que había un conocimiento muy, em, digamos que adaptado de Dios a las épocas, a los pueblos y demás, lo que hacía que hubiese mucho rumor, mucha confusión de quién es este Dios. Pero para este momento de que estamos leyendo de Éxodo, no había conocimiento. Algunas, suficientes como para qué, para decir, es decir, ¿alguien ha oído hablar del Dios de Abraham? Sí, los hebreos levantaban la mano. Suficiente. O para decir, sí, pues, ¿y qué dijo? No, unas promesas para allá, una tierra prometida, dijo allá. Muy escaso, pero seguramente que si había algo, así sea alguna simbología, incluso algo que les hiciera recordar que ellos no eran egipcios. Entonces, habiendo dicho todo esto, pues Faraón dice, pues si no es usted que me está hablando, Moisés, ¿cuál Dios? Usted, ese pueblo dice que tiene un Dios, pero yo no lo conozco, no, nada, nada de nada. Así que dice aquí, volvamos a aquí en lo que estamos leyendo, capítulo 5, versículo 4, el rey de Egipto dijo a Moisés, ¿por qué? Ah, no, perdón. En el 3, ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino 3 días por el desierto, ofreceremos sacrificios allá, bueno nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y aquí viene otro dato, qué pena, pero yo siempre tengo que hacer pauses interactivas, pues por eso se llama un verso a verso. Iremos camino de 3 días en el desierto, ya lo mencionamos en el 4, en el 3, 18, ¿sí? Que decía, le dirán, Yahweh, los Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Dios. Eso es lo que Yahweh le dijo. Pero él dice, pero yo sé que el rey no te dejará ir sino por mano fuerte. Ojo aquí. ¿Cómo le dice el Señor que saldría del pueblo? Con mano fuerte. ¿Qué significa eso? Extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré a él y entonces os dejará ir. ¿Cierto? Pero, ¿qué entendería Moisés por esto? Veamos lo que dice acá. Aquí le dice la primera parte. El Señor nos ha dicho que hayamos caminado 3 días al desierto, ofrezcamos sacrificios allá a nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. ¿Será que Moisés entendió mal? El Señor le dijo que sacar el pueblo con mano fuerte, haciendo maravillas sobre los egipcios. Pero Moisés dice, déjanos ir para que a nosotros no nos caiga peste o espada. ¿Lo leímos mal? No. Los dejaré ir. Perdón, yo sé que el rey de Egipto no los dejaré ir sino con mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas. Entonces, se me ocurre. Primero, si hemos notado, si hemos visto, Moisés tiene un proceso evolutivo muy marcado. No es como que, ay, usted lo quiere ver así, no.
Moisés no realmente lo pusieron en una situación que él dice, pero es que yo no me lo pedí, ¿cierto? En el capítulo 3 y 4 vimos que él fue más bien bastante reticente a hacer la misión que el Señor le estaba encomendado. Le tenía mucho miedo. Él no estuvo ven, ¿quién irá? ¿A quién enviaré yo? Aquí estoy, Señor. No. Moisés decía, pues yo conozco a un varón, Aarón le llaman, el Señor es, ¿no? Versus un Isaías, ¿a quién enviaré? Heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿no? Jeremías o Isaías. No estaba esto en Moisés, y era más bien, sí voy, y hacía lo chapulín. Le daba miedo, no se veía valiente para esto, porque sin duda Moisés que no conocía a Yahweh. Pues es que esto era como algo muy raro para él, seguramente no entendía qué está pasando. Y de repente me aparece un Dios y me dice, haz todo esto, pero él no conocía su poder. Él decía, pues, o sea, yo voy a ir solo a que... Y claro, venga, usted va, me hace un favor y va a reformar el país. Entonces va a ir allá al presidente y le va a golpear. Y le va a decir que es momento de reformar el país. Y él dice, pero yo, ¿y qué le digo? ¿Y él por qué me va a tener que creer? Siquiera se me van a dejar pasar de la puerta, de la reja exterior de la calle que cierran allá en la décima, donde yo, en la séptima, que yo podré pasar. ¿Cierto? No, uno dice, pues, o sea, está difícil la situación, ¿no? Para Moisés, pero es interesante que el pasaje nos deja ver su evolución. Entonces Moisés se resiste bastante al Señor, le dice, tranquilo, yo estoy contigo, y vas a hacer lo que yo te digo, y me vas a dar a conocer a Faraón, a Egipto y al pueblo, porque yo soy el Dios de sus padres y los voy a traer a las promesas que dije de ustedes. Ahora Moisés se presenta delante de Faraón y me da la sensación que a Moisés le da miedo, em, le da miedo, ¿cómo se llama esto? Amenazar a Faraón. Es que eso es lo que tenía que hacer. Faraón, déjanos ir o si no, atente. Él no era capaz de decirle eso. Entonces él le dice, Faraón, déjanos ir porque si no, este Dios nos va a castigar a nosotros. ¿Sí se fijan? Eso es algo que está aquí evidente, porque el Señor nunca le dijo a Moisés, si no van, yo los castigo a ustedes. No está entre lo que, con mucho detalle, en 2 capítulos, el Señor le dice a Moisés que digan. Sí dice en ese capítulo, tal cual, dile, el Dios de los hebreos nos ha encontrado y nos dijo que iremos a camino 3 días por el desierto para ofrecerle sacrificios a Yahweh. Pero yo sé que aquí el Señor le dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Eso era lo que tenía que pasar para que los dejara ir, pero Moisés dice, déjanos ir para que, el Señor dice que nos dejes ir, camino 3 días al desierto para ofrecerle sacrificio, para hacerle fiesta. Eh, déjanos ir para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hace cesar al pueblo de su trabajo? Entonces vemos ¿qué es el asunto evolutivo de Moisés? Que Moisés seguía haciendo las cosas de alguna manera, sí, como con astucia, ¿no? Como, es que yo de pronto no le voy a andar por acá. Primera opción. Segunda, él no entendía que era mano fuerte. O la entendía de otra manera. Es sobre Egipto, estamos en Egipto. Si el Señor viene con mano fuerte, va a ser sobre todos. Y tiene mucho sentido esta segunda opción, y es que él no entendiese que Dios pudiera hacer diferencia de un pueblo y otro. Si es un mano fuerte, Moisés dice, pues debe ser espada, una guerra, puede ser em, una plaga, porque de hecho en todas las plagas no hubo ninguna de espada. Pero esto nos deja saber que Moisés no entendía exactamente qué se refería a Dios con mano fuerte, y él asumía, una guerra nos puede caer acá, y sí, nosotros también vamos a morir. Entonces, él prefiere no decirle a Faraón que Egipto sufriría, sino él dice nosotros. Y en el fondo pensando, si viene el Señor con mano fuerte, pues todos vamos a sufrir, esto no solamente los egipcios, sino Egipto mismo, y ya estamos en Egipto. El caso es que vemos este asunto evolutivo que les mencioné, es que Moisés tuvo que ir poco a poco entendiendo. ¿Y cómo podría entenderlo? ¿Inventando? No, hablando con Dios. Porque aquí en el capítulo 6 va a hablar nuevamente con Dios y el Señor le va a aclarar las cosas. Entonces vemos que Moisés hablaba de lo que sabía, pero también de lo que interpretaba.
En parte hablamos, en parte profetizamos, dice la Escritura. ¿Y qué pasa si la profecía no es clara? Pues ese es el asunto de la confusión de la que hablabas tú. Uno conoce una parte y la otra la interpreta. Pero ¿qué pasa si la interpretación no es correcta? Pues también el resultado puede ser muy diverso. Si el Señor lo hubiese dicho con claridad, dile que los deje ir porque si no yo lo heriré a él y a su casa y a su pueblo, pues ya Moisés no podría decir, el Señor nos va a hacer algo a nosotros. No habría duda. Vamos a ver. Y quizás por esto, me atrevo a decir, por Moisés haber pensado que vendría mal sobre ellos, pues va a venir el mal sobre ellos. ¿Por qué hace cesar al pueblo su trabajo? Vuelvan a sus tareas, dijo Faraón. He aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho y ustedes hacen cesarle de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan para sí mismos la paja. Si le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Entonces, si nos fijamos, pues sí, las palabras de Moisés tuvieron un efecto y no es el que pues esperaba él. ¿Cuál era? Que Faraón dijese, dijeran, pues claro, vayan y no iba a pasar así porque el Señor dice, también le dijo, ¿no? Faraón no los dejará ir, así nomás, ¿no? ¿Cómo lo dijo? Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. O sea, él dijo, pues Moisés, tú le vas a decir, pero él no los va a dejar ir así como así. Pero no solamente nos dejará ir así como así, sino que aquí se sumó algo ya en el hecho. Y es que, ¿qué pasó? Que se endureció no contra Moisés, sino contra el pueblo mismo. Y lo que hizo fue oprimirlos más. Y ahora saben que ellos están haciendo una tarea de crear ladrillos, sí, ¿cómo se llama? De fabricar ladrillos. Y había un método que era con barro y paja. Ya no lo van a hacer más así, sino que, no tanto que no van a hacer así, sino ellos les proveían la materia prima y ellos los fabricaban. Ahora les dice, ustedes van a buscar la materia prima. Y aún así, digamos que tenían que, cada persona, un ejemplo, diariamente tenía que hacer, no sé, 100 ladrillos, pues eso le tomaba X tiempo. Pero ahora como les toca ir a buscar la paja, pues iba a tomar más tiempo. Pero la tasa de ladrillos que tenían que entregar diariamente era la misma. Igual, no sé cómo van a hacer, pero tienen que entregar los 100 ladrillos, lo que significa más horas de trabajo. Saliendo los cuadrillos del pueblo a sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged paja donde la halléis, pero nadie se disminuirá de vuestras tareas. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra y la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todos nos dicen hacer ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados. El pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Yahweh. Y pues ahorita bajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. A la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Yahweh sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿La qué? ¿Y qué dijo Moisés? Ah, ok. Entonces sí me da, por lo menos por una conexión aquí simple, de que Moisés, en haberse autojuzgado, dicho, si no vamos, el Señor va a traer juicio sobre nosotros con espada y con pestilencia, creo que de una u otra manera no debe haber dicho eso, porque el Señor nunca le dijo que ellos sufrirían. O sea, es como si el Señor le dijera a alguien, em, no sé, o sea, ¿cómo el Señor podría castigarlos? ¿Sería justo que el Señor castigara a un pueblo que no puede ser libre? Pues no tiene sentido. O sea, ¿cómo podrían llegar allí al Señor si no fueran libres? Es que esta tarea no era del pueblo, era de Dios.
Pero siento que Moisés echó un poquito la soga al decir, pues sí, si no nos dejas ir, Faraón, nosotros moriremos. Y el Señor no había dicho eso. Entonces, solamente como para tenerlo ahí presente, que es una probabilidad de por qué el Señor afligió al pueblo en ese momento. Y pudo ser por una mala interpretación. ¿Por qué una mala interpretación? Por lo que he dicho. Moisés no conocía al Señor. ¿Y qué sí se creía en la antigüedad? El castigo de los dioses. Si no hacemos lo que quieren, pues es que nosotros vamos a sufrir aquí. Pero qué hace un profeta cuando ya conoce todo? Ya cuando tú lees a los profetas que ya han llegado a conocer plenamente al Señor, que dicen, pero yo sé, ya casi perezco, pero yo sé que tu misericordia es nueva cada día. Que tus misericordias son para siempre. Por poco desfallezco, pero tu misericordia es para siempre. Entendieron, conocieron algo. La misericordia de Yahweh. Para ese momento no se conocía ese concepto. No tenía lugar. Quizás para Moisés solamente entendía, hay un Dios muy poderoso que anda entre el fuego, que hace obras y prodigios. Le mostró lo de la mano seca, lo de la serpiente. De más que Moisés pensara, si no vamos, todos nos ponemos como la mano seca. Yo qué sé, él estaba conectando lo que vio con las posibilidades de lo que podría pasar a la manera de los dioses de Egipto. ¿Listo? Así que el pueblo no quiso ahora ni poquito a Moisés y a Aarón. No, no, vete de acá. O sea, ustedes llegaron y han hecho que todo se ponga peor. Ahora que Dios juzgue entre ustedes y nosotros porque nos han hecho es abominables delante de Faraón. 22. Entonces Moisés se volvió a Yahweh y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no liberas a tu pueblo. Suena un poco fuerte, Moisés, pero se entiende. Pero no se entiende. O sea, se entiende que le haga un reclamo a Dios porque él dice, yo estoy haciendo lo que tú me has dicho. Pero lo que no se entiende es que él no haya escuchado bien. Porque el Señor le dijo, Faraón no los dejará ir. Es necesario que yo los saque con mano fuerte. O sea, él ya debía saber que la tarea no iba a estar fácil porque el Señor ya le había advertido que fuera así. Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, no a sus hermanos, no a los hebreos, a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Aquí viene dos cosas, ¿no? El dejar ir, que es lejar, ¿cierto? Creo que es sacar, es dejar ir, sino que ahora echará, los echará. Que significa que ya no solamente es como, bueno, les permito irse, sino ahora se me van, ¿no? Es como un desalojo. Representa que la salida de ellos sería ya no solamente por una aprobación de Faraón, sino por una voluntad de Faraón. Es diferente, ¿no? O sea, una cosa es un permiso y otra cosa es yo les obligo a que se vayan. No los quiero más acá. El echar es que ¿cómo se llama cuando se saca a alguien de la tierra? Se expulsa, ¿ah? Deportar. ¿Cómo? El exilio. Él mismo los iba a exiliar, los iba a expulsar de la tierra. Y eso habla de algo más complejo, porque significa que ellos saldrían a toda marcha. Si Faraón no los dejaba ir simplemente de una manera sencilla, sería porque el Señor lo presionaría tanto que tendría que dejarlos ir. ¿Listo? Con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Yahweh a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Y aquí vamos a volver a lo que ya la semana pasada nos compartió el compadre Camilo, nos compartió acerca de esta identidad divina. ¿A quién se le había revelado el Señor? A Moisés. Dijo, yo soy Yahweh, con este nombre se le conoció. Bueno, aquí vuelve, le dice, le habló una vez más y le dijo, yo soy Yahweh, ¿no? Yo soy Yahweh. Nuevamente entra a, a expresar quién es. No se te olvide que yo soy la existencia misma. Aparecía Abraham, si quieren conocer un poco más de lo que trata este asunto
del nombre divino. Les invito a que se vean el capítulo 3 y 4 de la semana pasada, donde se menciona todo lo relacionado a la construcción, digamos, hebrea de la presentación que hace el Señor a Moisés, ¿no? Em, y aquí en el capítulo 6, versículo 2, un segundito, dice así, quiero hacer una, hablar de aquí algo. Aquí le dice Ani Yahweh, ¿no? Ani Yahweh, que la semana pasada se habló mucho acerca de este verbo de Hayah, de la existencia. Y ese acróstico, ese abreviado, Yahweh, ya incluye ese verbo de existencia, ¿no? El cero estar. El cero estar que prácticamente desde la connotación bíblica solamente aplica a él. Nadie puede, en ese orden de ideas, si nos vamos bien filosóficos, nadie es, sino solo en él. Porque en él existimos, dice por ahí un apóstol. Porque en él somos. Y tiene mucha cosa, digamos, de interesante en lo que se manifiesta en lo que es el nombre de Yahweh. Él es el que es. Y nadie fuera de él es. Entonces solamente en él somos, en él existimos. Bueno, eso es para que lo vean en los capítulos anteriores. Le dijo, yo soy Yahweh. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. No me di a conocer a ellos. Y este asunto del nombre es interesante, ¿no? ¿Cómo así que hasta ahora el Señor se manifiesta con su nombre? ¿Por qué antes no, no? ¿En qué momento decide el Señor abrir un nombre? ¿Y por qué no antes? Vamos a tratar de ver esto. ¿Qué implica? Bueno, aquí dice yo soy Yahweh y a los ancestros, los que ustedes conocen, de los que hay una tradición que habla de mí, a ellos ni siquiera a ellos me les di a conocer de esta manera, sino a ellos me les di a conocer como El Shaddai. El Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? El Todopoderoso. Bueno, hay dos em, tradiciones o de donde se cree que pueda venir esta palabra y viene de la raíz Shad. ¿Qué significan en las dos opciones? Una es montañas. Y las dos están conectadas. Es montañas, lo que podríamos hablar de, pues el dios de las montañas, lo que nos recuerda otro término acerca del Señor es el Elión, que también significa lo mismo. El Altísimo se habla del dios de las montañas. ¿Y por qué el dios de las montañas? Pues porque él siempre se manifestó en montes, ¿no? Recordemos a quién. Recordemos a Jacob allá en el monte de Peniel, ¿no? En Betel, siempre fue en un lugar montañoso. Y era un pueblo pues que permaneció, digamos, la tierra de Canaán es montañosa, en la zona donde ellos permanecieron. Hay otra opción y es Shad, que se refiere al pecho de las mujeres o al sustento, en ese orden de ideas, al sustento, alguien que sustenta, pero estos dos términos siempre están relacionados porque un monte se parece a qué? Un pecho. Es decir, son palabras que tienen un origen eh, en base a su forma, muy seguramente. Pero independientemente de esto, lo que está hablando que el Todopoderoso es el sustentador, ¿sí? O un Dios altísimo. ¿Y por qué se les dio a conocer de esta manera? Mm, ¿Qué les dice el Señor en sus momentos? Digamos, en Génesis 17, 1, cuando Abraham era de 99 años, se le apareció Yahweh a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. ¿Sí? Así se le presentó en ese momento. Anda delante de mí y sé perfecto. Y en varios pasajes también en Génesis se presenta de esa manera. Pero alguien dirá, sí, pero desde el capítulo 2 yo estoy leyendo que dice allí, y Yahweh Adonai, o Yahweh Elohim, dice allí, ¿no? Entonces, ¿por qué me dicen desde el principio de la Biblia el nombre de él, pero luego en Éxodo me dice que ni siquiera Abraham conocía su nombre? A la respuesta.
porque aparece en modo narrativo. Significa que quien escribió esto, muchos siglos, miles de años después de estos eventos, pues ya lo conoce de esa forma y lo presenta pues de la forma que es conocido, a manera de narración, de personajes que ya son claramente identificables. Pero en el modo de cómo se dieron los hechos, ni siquiera Abraham, Isaac y Jacob tenían un nombre para declararles a sus propios hijos de quién era su Dios. Solamente hablaban muy seguramente de mi Dios. El Señor mi Dios me ha dicho que salga de mi tierra. Oh, el Todopoderoso me ha dicho que salga. ¿Por qué Todopoderoso? ¿Cómo podríamos entender que se llegue, o más bien, ellos qué podrían haber entendido de Yahweh como el Todopoderoso, como el Shaddai? ¿Por qué por ese lado? ¿Por qué por ese título? Abraham, porque hizo el milagro de darle vida, o mejor dicho, quitar la esterilidad. El sustentador, ¿no? Sí, es que primero hay que partir otra vez un poquito de lo que podría significar. Se traduce como el Todopoderoso. Si se traduce ya de esa manera, es más fácil. Porque, pues claro, la tarea era titánica. De una pareja estéril, sacar las naciones bendecidas que él había dicho, pues esto solamente puede hacerlo un Dios todopoderoso, ¿cierto? De haberles entregado una tierra cuando estaban allá extranjeros, en tiempos de sequía, todo lo que tuvieron que vivir, pues uno dice, esto solo es posible con un Dios todopoderoso. Otra vez pensemos en nosotros, ¿no? Uno ahí con su esposa y ella estéril, y que el Señor le diga, no, tú seas padre de multitud de naciones, sean benditas todas las naciones de la tierra. Y dice, pues, la única manera es que Él sea todopoderoso. O sea, como que uno se evalúa, ¿o qué es lo que uno evalúa? A uno mismo. Si esto se lo hubiese dicho a un Donald Trump, a un Elon Musk, que son tipos sumamente poderosos, y les dice el Señor, ustedes heredarán el mundo, se lo creen, porque confían en qué, en lo que miran hacia atrás así de lado, y tienen las megafábricas de Tesla, el otro mira hacia el lado, tiene una gran fortuna de edificios, hoteles, voces que escucha todo el mundo, un hombre que dice, decreto que ahora el tiempo de bañarse tiene que ser diferente para cuidar mi linda cabellera. Ese es el tipo de dictos de un hombre como Trump. Y uno dice, gente muy poderosa. Pero Abraham, y en el caso más sencillo de verlo nosotros, cualquiera, en tu humildad, en tu tranquilidad, en tu casa, que el Señor te diga algo como eso, uno dice, de ahí a que yo gane la fortuna de un hombre como estos que menciono, que podrían ascender a 300.000 millones de dólares, creo que eso, 300 billones de dólares, creo que es la cosa. No, creo que es más. Bueno, es un mogollón de plata, ¿no? Como 300 trillones, creo es la cosa, la que tiene Elon Musk. Póngale los ceros que quiera ahí. Váyase a exponenciales. 3 por 10 a la, y póngale el número que quiera. Son gente muy, 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 muy exageradamente poderosa. Y, y es fácil creérselo así. Entonces, si yo hubiese hecho esto a un faraón, ¿no? A un Nimrod, se la creen, créanme. Pero a un tipo como Moisés, huyendo, exiliado, a un Abraham, pensar en que ellos pudieran hacer algo resulta más complejo. Sin embargo, Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y aquí de momento parece que Moisés no la cree tanto. Es donde vamos viendo personajes muy diferentes y por lo tanto evoluciones, que es lo que los hace ser lo que llegaron a ser. En el caso de Moisés, un tipo muy moldeable en las manos del Señor. Entonces, si es por el lado del Todopoderoso, lo vemos así. Ahora, si es el lado por el sustentador, o sea, si es como, ¿qué se entendería para un Abraham cuando el Señor le dice yo soy el Shaddai? ¿Qué habrá entendido de ese término? Pues es algo que no podemos saber. Pero si es por lo que probablemente etimológicamente significa que podría ser sustento, lo que le está diciendo es algo similar y es tú tranquilo, o sea, yo soy el que te proveerá, yo soy el que te sustentará, yo soy el que haré posible lo que te he dicho, ¿no?
y es un parte de tranquilidad. Es decir, lo que el Señor manifiesta con su nombre es que lo que puede hacer. Y esto es algo que tenemos que aprender. ¿Para qué es importante conocer el significado del nombre del Dios que seguimos? ¿Para qué es importante? Para que sepamos lo que Él puede hacer. Y esto es algo que si lo analizas es sorprendentemente pasado por alto. ¿Qué significa Yahweh, Jehová, el nombre que tú le conozcas? Generalmente no se entiende, no es relevante. Pero ¿qué pasa si lo entendieses? Pues aunque no conozcas su doctrina, por lo menos por lo que sabes que significa su nombre, ya sabes cómo para dónde va la cosa, ¿no? Muchas veces lo traducen, ¿no? Rafa, el sanador. Ah, pues, gracias. Gracias porque sí se valora la traducción. Ahora entiendo que puede sanarme. El Jireh, el proveedor. O sea, mira que es que esto es algo muy didáctico. Si yo le digo con claridad a mis hijos una instrucción, la van a comprender, un concepto. Si yo se los digo en hebreo o en inglés, si ellos no lo entienden, si no está en su cabecita el valor de esa palabra, por más de que se lo diga y lo pronuncie maravillosamente, no sirve para él. Pero si yo se lo traduzco, pues le está haciendo un gran favor. Entonces, porque ya no le puedo exigir, ¿y por qué no me entendiste por qué no haces lo que te dije? Maestro, es que nunca te entendí, nunca te conocí. Por eso les decía, si no hemos conocido al Dios de los hebreos, que Él se va a manifestar en estos textos, pues es nuestro momento también. Si Él dijo, me lo va a dar a conocer a Faraón, a los hebreos, que Él quiere darse a conocer a ti también. Entonces, mi idea es que mi hijo, mi familia, a partir de esos textos diga, ahora entiendo algo que antes no. O sea, el Dios de mi padre es este. Que se quede en su vida ese concepto y entienda, Dios ya no es más una oscuridad que no entiendo, ya, no, es que ahora es más claro, ¿sí? Decir Yahweh resulta muy difícil de entender siquiera. Pero entonces cuando te digo qué significa, cuando vemos qué son estos nombres del Eterno, qué significan, qué traducen, pues ahora debes entender que Él sí ha querido ser conocido con sus propias, ¿cómo se dice?, características, cualidades, atributos. ¿Quién es Yahweh? Entonces, memorízalo, es el Todopoderoso, no hay nada imposible para Dios. Para uno sí, para uno sí. Ayer, antier, no, hace como 3 días, estaba así paradito, no es que el dolor me duró 3 días. Estaba así normalito hablando con mi esposa y cuando tras me dio un dolor de espalda, un lumbar ahí, caí arrodillado de una, súper agudo ese dolor. Así de débil es uno. El otro día estornudé y casi patatús. Sí, estornudo de macho alfa, lo plateado que es tan brutal que me dio lumbago, se me estiró una pierna, un dedo gordo del pie me quedó así, que he vuelto nada. Eso fue hace unos años. Y ayer otra vez, hace 3 días me pasó otra vez así, pero quieto, estaba de pie normal, sin hacer esfuerzo. Ese dolor es muy tremendo. Y hasta ayer se me quitó con la inyección que me apliqué. Pero así somos, qué poderoso es que tenemos un gran potencial. ¿Dónde está ese potencial? En Él, en Él. Y ahí dice el hermoso texto del apóstol. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Él es mi fortaleza. Entonces, hijo, Él es el Todopoderoso y solamente en Él todo lo puedes tú. De resto, sin Él, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo que Él te permita, hasta donde Él te permita llegar. Pero traidor es también el camino que uno escoge. Es, es, es como cuando tienes la maraña de cables de una casa, así, y no miras la red. Y tú tienes tú tienes que revisar la luz de una habitación que está fallando, pero no vas y miras, no conoces la red y coges cualquier cable al azar.
Tin Marín, me voy por este, cortado. Es desconocer el camino, es tomar decisiones que pueden resultar en un acto de probabilidades y de esfuerzo, pero que en el fondo son simplemente caminos. Pero el camino que es claro, pero tú en vez de haber visto el que te decía aquí, habitación, en vez de haber leído y tomado el camino correcto, te evita muchos dolores de cabeza. Entonces, todo lo puedo en él. Entonces, Él es el Todopoderoso. Hermosa palabra. Él es el Shaddai. No lo olvides, el Shaddai. Sin embargo, ese nombre solo quiso decir una cosa de él. Y es lo que Abraham necesitaba conocer. También con los nombres del Señor he aprendido algo muy lindo. Aprendí hace mucho tiempo. Hice un cuadrito que tiene los nombres del Señor. Y aquí el cuadrito eso fue hace mucho tiempo y saqué ¿cómo es que se llama? El nombre que aparece en la Biblia, en hebreo, en español y su significado, ¿cierto? Y no recuerdo cuántos eran, como 12 nombres los que estaban ahí. Em, y recuerdo que, pues, realmente no son nombres, a ver, son títulos que se dan en torno a un momento de revelación. Y llegué a la conclusión, o lo que recuerdo que haber aprendido en eso que pasó ahí, en eso que viví, es quién es Dios para mí, ¿sí? Más allá de cuál es su nombre, es yo cómo lo he conocido. ¿Y por qué lo digo así? Pues mira cómo lo conoció Abraham en el momento de su hijo, cuando lo iba a sacrificar. Y el Señor le dijo, detente. Y volteó y miró, y había un cordero enredado, un cabrito. ¿Y qué le dijo? Ahí la provisión. Yahweh, Jireh, ahí está un nombre, el Señor, el que provee. ¿Por qué lo conoce así? Pues por lo que estaba viviendo. Y estaba allí, ¿no? Esta mujer, la sierva de Abraham, Agar, y con su deseo de morir por la sed y por sentirse abandonada, y se le aparece el ángel del Señor y le dice, no llores. Y le da un pozo, y ella, ¿qué dice? Le pone el nombre, el viviente que me ve. No conoció ni como el Todopoderoso, ni como Yahweh, pero sí, ya no lo conoció más como el Dios de Abraham, lo conoció como el que me ve a mí también. ¿Y por qué lo conoció así? Pues porque era su situación. ¿Cómo conoces a Dios? ¿De qué manera Dios se te revela a tu vida, no? Y así te fijas que cada uno de los nombres que aparecen del Señor en la Escritura o títulos que se le da, tiene que ver, pues, cómo fue conocido. En ese orden de ideas, no son nombres que Dios haya dicho, excepto el caso del Shaddai, porque él dijo, se le apareció a Abraham y dijo, yo soy el Shaddai. Pero ese término, esa construcción como tal no es común. En general es, y le puso por nombre, o sea, es yo, no te conozco, Señor, pero sé que provees. Yo no te conozco, pero sé que sanas. Yo no te conozco, pero es mi estandarte. Yo no te conozco, pero eres el Dios Altísimo. Pero sé que eres amor, pero eres mi Salvador. ¿Entendemos? Entonces, la pregunta es, primera, ¿has conocido a Dios de alguna manera? Cuando piensas en Él, ¿sientes que Él se te ha dado a conocer de alguna manera? Seguramente en nuestra historia podemos encontrar casos muy marcados y otros no tanto. Casos muy marcados, no sé, un accidente, una situación que tú digas, uff, Dios está acá y lo conociste, así de una manera como muy contundente. Y otros casos uno dice, "Pues no, no siento mayor cosa, ¿no?". Pero estoy seguro que si reflexionas, de verdad, te das a la tarea de pensar dónde ha estado Dios en tu vida, llegas por lo menos a la conclusión de el que está. Por lo menos llegas a concluir, no sé exactamente cómo es, ni qué ha hecho, pero sé que ha estado. Eso es fijo. ¿Y eso qué es? El que es. El que está presente, Yahweh. Yahweh. Hay una hermosa reflexión que he visto en internet acerca de su nombre.
¿no? Y yo creo que la han visto por ahí también. Es acerca de la pronunciación de Yahweh. Al viviente, ¿cómo sabemos que algo vive? ¿Cuál es una de las maneras? Porque respira, ¿no? Y, o más bien, la respiración, el aire, esto es un sinónimo a la vida, ¿cierto? Em, Todo lo que respira, alabe a Yahweh, dice por ahí un pasaje. Y esta reflexión, que más allá de ser verdadera o no, sí deja mucho para reflexionar. O sea, digo, si literalmente eso es lo que podría ser. Y dice, ya, hagan esa tarea. Cuando uno respira, uno hace este sonido, ¿cierto? Ahora, si tú lo acercas al término Yahweh, suena similar. Ese sonido de entrar agua, entrar aire y lo expulsas, ¿cierto? Entonces, todo lo que respira, alaba a Yahweh, ¿sí? Es como esta palabra de Yahweh en nuestra respiración. Y mira que si lo dejas como una reflexión, te das cuenta que cada vez que respiras, alabas el nombre de Yahweh. Es decir, que nuestra existencia, nuestra respiración, da crédito es a Él. Así que cada vez que respires, estás invocando su nombre. Es muy, muy linda reflexión cuando la analizas y la, y la intentas, o sea, como que te das cuenta que sí, una respiración fuerte, pues yo sé que si uno pone cualquier vocal ahí, pues le va a cambiar el sonido, pero sí, 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 estas dos vocales abiertas, a la A y la E, se acomodan muy bien al sonido que uno hace en una inhalación y exhalación. Ahora, sin más, aquí le dice, a ellos me les di a conocer a ellos, pero a ti, a los egipcios, a los hebreos y al mundo entero me les daré a conocer como Yahweh, Yahweh, el que existe, el que es, ¿no? El que vive, porque seguramente se entendía que muy probablemente el Dios de los hebreos estaba muerto, era una leyenda, no existe. Pero cuando llega a decir yo soy, es, no sé, pero debe ser impactante darte cuenta que nunca, aunque estabas lejos entre los egipcios, 400 años de olvido no hicieron que jamás este Dios se olvidara de su pueblo. Entonces a ellos, a Abraham, Isaac y Jacob, les establecí mi pacto. ¿Cuál pacto? De darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hace servir los egipcios, y que me ha acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo, Yahweh, os sacaré de debajo perdón, yo soy Yahweh, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Os liberaré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Es que no lo era. Y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alzé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. Este es un pasaje maravilloso, o sea, este texto del 6 al 8, subrayalo, porque nos dice todo esto es lo que debes saber tú, un hijo de Israel. Yo, Yahweh, te sacaré de las tareas pesadas del mundo. Este es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Yo tengo un pacto con unos ancestros y me he acordado de ese pacto, y por causa de ese pacto yo te sacaré de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué son las tareas pesadas de Egipto? La servidumbre que tenemos del mundo. Tú no te das cuenta, pero eres siervo del mundo. Cuando estamos ahí pegados a nuestros celulares, cuando vivimos simplemente para hacer lo que todo el mundo hace, con las conductas del mundo, con lo que el mundo nos dice que debemos hacer o no, ¿no te has dado cuenta? Pero eres uno más del mundo. Y con el mundo se refiere a la masa de personas. O sea, haces como todos hacen. Pero el Señor dice: yo te sacaré de esa servidumbre que tú ni siquiera sabes que tienes.
te liberaré de su servidumbre. Entonces, primero, te sacaré, te liberaré, te redimiré con brazo extendido, o sea, con misericordia, con juicios grandes, y te tomaré por mi pueblo y seré tu Dios. ¿Qué necesitas hacer para que Él sea tu Dios? ¿Qué necesitas hacer antes? Ser redimido, ser libre, ser libre. ¿Cómo puedes servir a Dios si tienes otro Señor antes? ¿Sabes por qué a veces no te puedes acercar a Dios? Porque primero tienes que abandonar a tu Dios actual. ¿Cuál es? Pues evalúate. A veces sentimos un obstáculo con Dios, o sea, es que no avanzo de ahí. Evalúate. No a Él, a ti. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú amas? ¿A quién sirves? ¿En dónde estás cómodo? Porque si quieres ser uno más del montón, pues también el Señor te dice, o sea, es tu decisión. Pero por mi pacto, diría el Señor, yo he jurado que te puedo rescatar, sacar, liberar, redimir y tomarte por mi pueblo y ser tu Dios. Así que la pregunta es, ¿te gustaría que Yahweh sea tu Dios y no lo es aún? ¿Te gustaría? ¿Mm? ¿Les gustaría? ¿Te gustaría que Yahweh sea tu Dios? Acepta su mano, acepta su llamada, acepta su ayuda para que seas entonces su pueblo. Porque ser su pueblo significa, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, primero, porque Él quiere que seas libre. Ya de eso es algo interesante, suficiente. Es suficiente. Mire que yo le compartí el otro día a mi mamá lo siguiente, y es algo que uno se da cuenta de pronto solamente cuando ya pues, van pasando los años. Uno se vuelve muy crítico, o por lo menos a mí me ha pasado eso. En todo. Y crítico se refiere que uno es más analítico. Y uno dice, esto es lo que yo necesito que mis hijos aprendan a hacer. Pero que generalmente uno no hace. O sea, uno va al colegio, va a la universidad, al trabajo, y uno simplemente vive. Y acepta, uno es muy maleable, oiga, que los de la derecha, oiga, que los de la izquierda, oiga, que... O sea, como que uno está en lo que el mundo diga y uno no pasa sino de los rumores, del conocimiento común, de las modas, de las tendencias, vea, esto es lo que está pegando, esto está chévere. Uno es así como muy infantil. Pero hay un momento en la vida de uno que uno se da cuenta, oiga, yo tengo la posibilidad de razonar solito. Tengo la posibilidad de tomar decisiones libres y de definitivamente aprobar y desaprobar algo. Y es salir del adoctrinamiento. Pues que el adoctrinamiento no es bueno ni malo, simplemente es la manera en que todo funciona, inclusive como la Biblia funciona. Es decir, Dios te adoctrina. ¿Adoctrinar qué es? Enseñar un camino y decirte, sé fiel a eso. Pues sí, la Biblia te adoctrina. Pero todo lo hace, ¿no? ¿Por qué comemos de desayuno changua? Pues porque es la doctrina colombiana, bogotana por lo menos. Y si yo hubiese nacido en otro terreno, ¿cierto? De pronto quisiese una yuquita con suero. Es como fui adoctrinado. ¿Qué significa? Es mi tradición, es mi cultura, es mi manera. Es lo que me enseñaron desde niño. ¿Qué me enseñaron? Pues ir a la iglesia, ir a misa. O no, en mi casa me dijeron, no hay Dios. Usted sea autosuficiente. Es como te enseña tu padre que ha aprendido él o escogió ese camino y te adoctrina. Pero es difícil realmente que alguien te diga, aprenda a analizar, porque pues es un camino también complejo. Yo cómo le puedo decir eso a mi hijo pequeño, si yo primero no le enseño por lo menos dos caminos para escoger. Sin embargo, el análisis crítico, el análisis mm, exhaustivo, es lo que sí hace que una sociedad cambie. No el adoctrinamiento por sí. El adoctrinamiento solamente te hace actuar como el mundo dice que lo hagas, como te hayan adoctrinado, ¿sí? Eh, em, y a uno le cuesta dar esos pasos en cosas súper básicas, cosas súper básicas. Por ejemplo, me da risa, pero lo pongo por ejemplo el otro día.
Eh, yo con la comida pues soy diferente. Y a mi pequeñita, que todavía le damos teteros, yo le dije a mi esposa, pues échale a ese tetero un banano, un plátano, perdón. Y aquí estaba mi suegra, y, ¿cómo le echar un plátano? Los plátanos solo se fritan o se preparan de otra manera. Cocínelo primero, eso le hace daño. No le hace daño. Échale un plátano, licúeselo, écheselo a la avena. Entonces, con mucha resistencia, me aceptó eso, pero la única resistencia que existe ahí es el miedo a lo desconocido, es el miedo a salirse de lo normal, es el miedo de salirse de lo como yo he sido criado. Y aquí, por lo menos ella y aquí todos, la única manera de comer plátano aquí común es frito, en un patacón, en una sopa, en los frijoles, yo qué sé, cocinado en general. Pero que usted me diga que va a coger un plátano y verdoso y se lo va a licuar en una avena a la niña, no, eso le va a doler el estómago, eso es malo, eso me han dicho. Nos cuesta, ¿por qué? Por lo que les digo, por adoctrinamiento. Es decir, el adoctrinamiento no es bueno ni malo, pero sí es un limitante. Es decir, nos dificulta ver más allá, porque sentimos que no se puede. O sea, no se puede. ¿No se puede qué? Analícelo. Usted puede analizar y darse cuenta si se puede o no comerse un plátano. O sea, uno no se lo come crudo por costumbre, pero que de niño yo me pegaba mis mordiscos a un plátano crudo, si estaba dulce. ¿Me hago entender? Y es sabroso, es normal, es una fruta más, es otra versión del plátano, es otra variación. Normal, o sea, digo, es que sin duda nuestra manera en que hemos sido criados, pues nos dice mucho de cómo pensamos. Y tú puedes más o menos deducir cómo es alguien simplemente viendo dónde vive, de dónde proviene, qué se le estudió en su casa. Entonces, es importante que tengamos hoy, en este presente, que ya hemos pasado esa edad temprana de niños y que ya estamos en una etapa de quién soy yo, de decir entonces, ¿y quién es Él? ¿Y quién es mi Dios? ¿Qué quieres de mí? Analicémoslo, mis hermanos. No está prohibido. De hecho, el Señor dice, medita de día y de noche en estos libros de la ley. Piensa en ello y sin duda serás diferente. Pero no es diferente que el mundo te seas diferente, tipo entre más loco mejor, no. No, el diferente que vale la pena, el diferente que tiene sentido. Y es que tienes una manera de ver el mundo original, profunda, congruente, sensata, sabia, medida. ¿Y eso para qué? ¿Para que el mundo te aplauda? No, para que vivas mejor, para que tu vida cobre un sentido, un sazón. Es aburrida cuando te miras a ti mismo, o sea, un día, un día de estos, haz el ejercicio de, estés donde estés, no sé, en tu cama ahí recostado. Y tú en tu imaginación, imagínate entrando por la puerta y viéndote ahí, a ti. Y ponte así recostado contra la puerta y mírate. Y piensa, ¿qué pensarías de ti viéndote todo el día en la misma? ¿No te molestaría? Otra vez ahí, sin hacer nada. Otra vez, ¿dónde están los proyectos? ¿Dónde está el salir adelante? ¿Dónde está el hacer algo diferente? ¿No te da pereza? ¿Y sabes qué pasa? Que somos así esclavos, que es que no nos damos cuenta. Un esclavo no puede ver más allá de los barrotes de su prisión. El pajarito que está en su jaula, que haya sido desde muy temprana edad puesto ahí, solo conoce ese mundo y por lo tanto está bien ahí si hay comida. Pero si supiese que si se le abren esa jaula, podría ser realmente libre. ¿Entendemos? Ser realmente libre es algo que no podemos saber en el estado de ser vivo. Anhelamos quizás una libertad, pero no la entendemos porque no hemos estado libres. Así que volvamos a este texto. Yo, Yahweh, te sacaré de la esclavitud, te liberaré
de la servidumbre. Te redimiré. Ahora, ¿qué es redimir? Te compraré. Con brazo extendido y juicios grandes, y te tomaré por mi pueblo, y seré tu Dios. Tú serás mi pueblo. ¿Quieres ser del pueblo de Dios? Acepta su llamado. ¿Quieres que Él sea tu Dios? Acepta su llamado. No digas, tú eres mi Dios estando esclavo. Te voy a decir la verdad. Es un engaño, es mentira. Es una ilusión. Pero si tú aceptas su llamado y su liberación, entonces podrás ser realmente tu Dios. Pues ya no tienes a otro Dios que se enseñoree sobre ti. Yeshua lo dijo así. ¿Por qué me llamáis Señor? Si me llamáis Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué me llamáis Maestro? ¿Dónde está mi honra? No podéis tener dos señores, porque a uno amarás y al otro aborrecerás. Eso es clave. No puedes tener a dos señores, siempre serás infiel a uno de ellos. Y además dice, yo seré tu pueblo, seré tu Dios y tú serás mi pueblo, y sabrás que yo soy Yahweh tu Dios, que te saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y te meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y te la daré a ti por heredad, yo Yahweh. Entonces, ¿qué dice? Te introduciré a las promesas que hice a los de antaño. Lo verás, lo verás. Entonces, ¿por qué aceptar el llamado del Señor? Porque es un llamado maravilloso, de cosas buenas. Es un llamado a promesas por tomar. Es un llamado a la libertad. Y la libertad empieza acá, hijo, en la mente. La libertad es profunda. Es profunda. Es más allá de lo que hacemos, de lo que creemos que hacemos, de lo que estamos. Es una liberación interna. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Entonces póngale cuidado. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja y de la dura servidumbre. ¿Y esta qué nos recuerda? Esto nos recuerda otra parábola. ¿Cuál parábola nos recuerda esto? Una parábola de Yeshua. Dice, ellos no escucharon a Moisés. ¿Qué no les escuchó? Pues que el Señor los quería liberar, les iba a entregar sus promesas, los iba a salvar. No pudieron escuchar eso, ¿por qué? Por causa de la congoja, por la tristeza, por la aflicción, por el duro trabajo en Egipto. ¿A qué parábola nos recuerda esto? A la del sembrador. ¿Y cómo dice? Un día el sembrador salió a sembrar y arrojó la semilla en todos lados. Y una parte cayó entre los pedregales, otra entre los espinos, otra parte cayó junto al camino, otra parte cayó en buena tierra. Y la que cayó junto al camino, luego llegaron las palomas y se la comieron. ¿Y estos quiénes son? Son aquellos que son enviados la palabra, pero no habiendo lugar en sus corazones, luego es arrebatada. No hubo lugar, es como cuando tú dispersas agua en el piso y trapeas, al momentico ya está seco. No pasa más que algo muy superficial. Pero otra parte cayó entre las piedras y brotó, y al no tener una raíz profunda murió, se secó, porque no logró penetrar lo suficiente como para mantenerse, ¿no? Estos son aquellos, ¿no? Que dice la parábola de los pedregales. ¿Del mundo? No, sí, estos en los que no haya cabida la palabra del Señor y prontamente es arrebatada, ¿no? No recuerdo cómo la dice, pero sí, la que recuerdo muy bien es la que cae entre espinos. O creo que es entre piedras y espinos, de pronto es la misma. Dice que crece, pero se ahoga por las aflicciones. Y en el ahogo pierde esa palabra. Y esto es lo que pasó con ellos. Que claro, fue enviada la palabra, pero ellos estaban tan afligidos que no hubo lugar para siquiera haber recibido esta palabra. Pero hay una última, una buena tierra, donde se envía la palabra y por ser buena la tierra, crece. Y no solamente la planta nace, sino que crece y se fortalece y da mucho fruto. ¿Qué tenía que haber para que creciese y diese mucho fruto? Una buena tierra.
El problema no es de la semilla, el problema es de la tierra. El problema no es de la semilla, el problema es de la tierra. ¿Qué necesitas tener? Una buena tierra. ¿Y qué es una buena tierra? Un buen corazón. ¿Sabes que hay algo lindo de la tierra? Uno dice, "Ah, es que yo creo que no tengo buena tierra. Ese es el problema, soy yo, no tengo buen corazón". Tranquilo, la tierra se puede regenerar, la tierra se puede fertilizar, la tierra se debe labrar y trabajar. Es algo maravilloso. Labra tu corazón, déjate moldear por el Señor, sí. Ve a Él. Si sientes que te falta fe, pídela. ¿Pero por qué no la pides? ¿Por qué hay tanta obstinación para siquiera? Eso es como orgullo, ¿no? O sea, yo sé que estoy mal, pero pues, ¿y por qué no pides? ¿Por qué no buscas? ¿Que Moisés acaso ya estaba listo? No. Sin embargo, ha llegado a ser uno de los mayores profetas de toda la historia. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba listo. Pero el Señor lo labró y se dejó moldear. Así que ya no te resistas más. Deja de pensar que no eres, que el problema, a ver, que no hay caso contigo, no. Nada más con eso. Mira tu corazón. Ponlo así bien lindo. Pa, 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 pa. Cachetéalo. Magúllalo. Ponlo ahí, coge uno de esos martillos de, de ablandar la carne. Cáscalo un poquito. Tan, 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 tan. Muévelo. Hazle así un masajito. Mira a ver si todavía late. Trabaja en tu corazón. Lo que no puedes hacer es como que ves ese terreno seco y dices, eso está malo, y lo abandonas. No. He escuchado casos creo que en Brasil, un terreno que estaba sumamente desértico y un hombre compró ese terreno y lo llenó de cáscaras de naranja y al cabo de no sé cuántos años, todo el terreno tenía árboles. Todo el terreno fue una de las más grandes muestras de restauración, de reforestación. Fue un trabajo seguramente muy arduo porque eran muchas hectáreas. Y no sé cómo lo habrá hecho exactamente, pero regeneró un terreno gracias a que lo labró, lo trabajó, le puso amor, no lo abandonó, no sirve para nada. No, es que el Señor sabe que sí se puede hacer algo. El problema es que lo mantengas lleno de espinas, lleno de, de pedregales. No, trabaja, labra tu corazón, déjate moldear por el Señor. Y entonces esta palabra va a tener lugar en ti para que dé fruto. Pero ¿qué es lo que no te deja el fruto muchas veces? Las aflicciones, lo que te aflige por dentro, lo que no te deja. Tienes que darle una pausa a eso. Entra y habla a Faraón, rey de Israel, le dijo el Señor. Que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, respondió Moisés delante de Yahweh. Aquí que los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchaba Faraón siendo yo torpe de labios? O sea, si no me escuchan mi propio pueblo, mucho menos Faraón. Además, yo soy torpe de labios. O sea, no me desenvuelvo bien hablando. Entonces Yahweh habló a Moisés y Aarón, que les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, son Hanok, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemul, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Coad y Merari. Los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Livni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coad, Amram, Isar y Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes, y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri.
Y tomaron por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisaf, estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer a las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Yahweh dijo: saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Yahweh habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: yo soy Yahweh, di a Faraón, rey de Egipto, todas estas cosas que te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Yahweh: aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? ¿Sí notaron lo que acaba de pasar? Sí. Se hizo un paréntesis, lo que significa que aquí nuevamente es un aporte de un escriba. Donde este pasaje cierra el paréntesis del que se abrió en el versículo 12. Y respondió Moisés delante de Yahweh: aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces dio mandamiento Yahweh a Moisés y Aarón para los hijos de Israel y Faraón, rey de Egipto, para que sacasen los hijos de Israel de Egipto. Y aquí viene el paréntesis que hace el escriba. Estos son los jefes de las familias. ¿Para qué va a decir esto? Porque no necesariamente, o sea, cuando se introduce este verso, también nos deja ver que no estaba construido todo el texto del Éxodo de los capítulos anteriores, o sea, no estaban juntos, dado que antes ya se había dicho, que se había dicho, ve con Aarón. Pero aquí el escriba, allá pudo haber puesto este texto, pero lo hace en este pasaje. Hace un paréntesis para decir, pues, ¿quién es este Aarón y este Moisés? Resulta un poquito extraño el por qué lo hace aquí y no antes, ya que desde antes se ha hablado de Moisés y Aarón. Independientemente de las razones, puede ser porque él trabajó este texto independiente antes de juntarse con nosotros. El caso es que aquí nos dice de dónde viene Aarón y Moisés. ¿De dónde vienen? Bueno, estas son las familias de Leví por sus linajes. Versículo 20. Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y Moisés. Entonces, estos son hijos de Jocabet y de Amram, Aarón y Moisés, de los hijos de Leví. ¿Listo? Son levitas. Y dice entonces aquí al final: este es aquel Aarón y aquel Moisés, los cuales Yahweh dijo: saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Yahweh, a Faraón, perdón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés y Aarón. Cuando Yahweh habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Yahweh habló diciendo: yo soy Yahweh, y a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Yahweh: aquí que yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me hará de oír Faraón? Y vamos hasta ahí. Ahorita continuamos con el capítulo 7 en la enseñanza de la tarde. Pero entonces, pregúntate: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es? ¿Quién es? Independientemente de donde hayas salido. Es que ese es el punto. ¿Dónde se te presentó Dios? ¿Y cómo lo hizo? Y de ahí a acá, ¿qué has llegado a conocer de Él? ¿No? ¿Qué has llegado a saber de Él y entender de Él? Porque lo vieron como el Todopoderoso, como el sustentador, como el que me ve. Pero no significa que le hayan conocido totalmente, solamente conocieron algo de él, o sea, se dieron por entendidos que no estaban solos en un momento de la vida. Pero de aquí a acá, cuando pasa el tiempo, ¿no te ha dado curiosidad saber quién es ese Dios? ¿Y qué espera? ¿Y qué quiere? ¿Y cuál es su propósito? ¿Para qué se presenta? ¿Para qué te preserva la vida entonces? ¿Es en vano? ¿Simplemente por misericordia? ¿Simplemente porque le dio pesar verte en tu sufrimiento? ¿No crees que Él es mucho más que un me da pesar? Sabiendo que todos sufrimos, sabiendo que Él nos constituyó de una manera sufriente, es más allá de los pesares, es más allá del dolor, es que mueve el corazón de Dios para insistir hoy y decirte: conóceme. ¿Qué mueve el corazón de Dios? Hazte esa pregunta. Vuelvo al punto de tener un pensamiento crítico. Tenlo. Por tu bien, ten un pensamiento crítico. Y entonces el conocimiento de Dios tendrá
una gran renovación, un renacer en tu vida. Que tengan todos una linda tarde. Los esperamos esta tarde a la segunda parte, al capítulo 7 del libro de Éxodo. Que las palabras de Yeshua nos resuenen en el corazón, ¿no? Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo, tu devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió.
sola.